Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que se vayan conectando poco a poco. Es nuestra primera reunión del 2023, lunes 9 de enero. Pues qué gusto a los que se vayan conectando y a los que van a ver posteriormente esta transmisión. Es un gusto compartir con ustedes. Yo ando un poquito mal de la garganta, pero ya tenía ganas de compartir. Y espero que pues poco a poco los que se vayan integrando, y si no, pues en las sesiones siguientes, pues estemos aquí en contacto a través de la página. Todos los que se vayan integrando, bienvenidos. Vamos a iniciar una sesión más. Y bueno, pues como estuve preguntando algunos de los temas a tratar y sobre todo a platicar con ustedes el inicio de año, cómo la pasaron, cómo están. Vi algunos de los temas que me comentaron. Nosotros en las sesiones del año pasado terminamos los 12 pasos o estudiamos los 12 pasos. Recordando que este es un grupo las reuniones se basan en los esquemas de los grupos de autoayuda, de los grupos de los 12 pasos. Antes de irnos en este periodo de descanso y vacaciones, pues terminamos los 12 pasos. El 12º paso dice que la alegría de vivir es el tema o el resultado de esto, de la práctica de todos los pasos anteriores. Y con lo que yo estuve leyendo, con lo que algunas personas me estuvieron escribiendo, tanto en este periodo de vacaciones, que yo me fui de viaje, perdón por lo de la garganta, pero pues quería compartir con ustedes algunas cosas. Estuve leyendo algunos de los temas, ahora que yo me fui de viaje, estuve leyendo este libro de María Alonso Puig, que se llama Reinvertirse. Para muchos de los que han estado en sesiones conmigo, María Alonso Puig es uno de los referentes que yo utilizo mucho. Y creo que así como nosotros estudiamos los 12 pasos, creo que este libro va a ser parte de lo que vamos a estar viendo o estudiando pues estos primeros meses. Leí el comentario, o déjenme checarlo si los puedo abrir aquí ahorita e ir contestando algunas de las preguntas. Específicamente tema no teníamos, de hecho no había planeada la reunión, pero quería pues estar en contacto, sobre todo porque pues ya después de muchas semanas hace falta, ¿no? Mi querida Alicia, saludos. Marta Cecilia, ella proponía sobre el tema, habría varios que hablaban sobre el tema de cómo poner límites, o sobre los límites. César, sobre la agorafobia, que la agorafobia es un tema, es un diagnóstico muy, es que no sé cómo decirlo, muy adornado un poco para la ansiedad. Hubo algunos que sí dejaron comentarios sobre la ansiedad, la autoestima, cómo poner límites. Janine, la ansiedad. Ana Farías, que creo que ella mencionó dos temas, uno sobre la cuestión de la ansiedad y perder el miedo, y otro sobre la ansiedad, la relación con la alimentación. Karina, límites. Ana Laura, no sé qué hacer con mi vida. Amor propio. Los círculos viciosos. Katy Padilla. Mi querida Elena Delgado, no te alcancé hoy a contestar el mensaje, te lo contesto yo creo que mañana en el transcurso del día. Pero yo empiezo a dar sesiones, yo creo que a partir de las no sé, jueves o viernes de esta semana, o ya la semana que entra, dependiendo cómo me reponga de los cambios de horarios del viaje y cómo vaya de la garganta. Pero ella mencionaba sobre el miedo a cómo tomar decisiones. Mi querida Belia, límites. Y no había leído estos últimos. Alberto, trastorno de ansiedad generalizada, y algunos mensajes. Bueno, y hoy precisamente una persona se comunicó conmigo en la tarde para pedirme un espacio en alguna sesión porque ella sufría ansiedad, depresión y miedos, así diagnosticada por ella. Y bueno, pues creo que si hay un referente que a mí me ha ayudado muchísimo, hay varios, pero si hay uno de los primeros cuando yo empecé como con todo este proceso de autoconocimiento,
Fue hace muchos años, como lo dije, en los grupos de autoayuda, pero posteriormente algún referente o una persona que a mí me dio una perspectiva diferente, y conforme fui profundizando y hasta en algún tiempo practiqué un poco o estuve en una comunidad judía, lo he dicho, para mí este autor me gusta mucho, se llama Leandro Taub. Él es judío, él tiene este libro que se llama La mente oculta. En algunas otras ocasiones he leído partes de este libro, hay cuestiones de este libro que a mí me utilizo en algunas de las sesiones, pero sobre todo él habla una parte en donde menciona que si nosotros no tenemos, o el poder de la mente, se llama este capítulo, y quiero leer una parte de esto y una parte de Mario Alonso Puig. Dice él que cuando tú no sabes controlar tu mente, o cuando tu mente tiene tal poder sobre nosotros, perdón, cuando la mayoría de nosotros tenemos un conflicto y sobrepensamos las cosas, hay una parte en donde nosotros nos tenemos que ver como en una más bien hay unos autores que dicen que nuestros diálogos internos es el producto de la mente y el ser. Esto lo dicen desde la cuestión de Aristóteles y la filosofía. Tú no eres la voz que escuchas en tu cabeza, eres la persona que dialoga con esa voz. Nosotros tenemos esta dualidad, somos una parte que tenemos esencia, que somos el ser, que lo hemos dicho muchas veces, que somos un alma, un espíritu, un yo, que también lo aborda un poco la psicología, y una interpretación del yo, una mente que se le metió información y que debido a esa información procesa ciertas cosas. A mí me tocó ahora en este viaje, para los que un poco compartí, pues yo me fui a Turquía y me fui a conocer varios lugares. Algo que me sorprendió en este punto es que pues ahí la religión que se profesa son los musulmanes. No encontré más que una sola, en varias localidades que fui, una sola iglesia católica, y es prácticamente un museo. Antes de irme yo platicaba de esta persona que él tuvo un poco deseo de conocer la cuestión de Buda, y se fue, y él era de la parte occidental, era un español, y se fue a conocer, a querer investigar sobre Buda, y se dio cuenta que ellos no conocían a Jesús. Me tocó estar en algún barrio un poco judío de una iglesia ortodoxa, pero no católica, no cristiana. El único lugar cristiano, y que fue el que compartí con ustedes, fue cuando me tocó estar cerca de Efeso, que se representa un poco que es la casa de María, y que ahí pues se tiene un santuario, se venera, pero no es parte de la localidad o no es parte de la creencia. Todos allá practican la religión, pues son musulmanes, la religión musulmana. Y algo que yo me di cuenta es que tanto las mujeres, los hombres, el actuar, es parte de lo que le metieron a sus ideas y a su mente. Todos actuamos en base a la información que nos dieron. No es que no actúen diferente y que no puedan, no tienen la información. No es que las mujeres en algún punto decían, bueno, algunas por elección propia deciden taparse el rostro, taparse todas, vestirse de negros, y en algunas otras localidades pues ya hay como un poquito más de rebelión y se dejan ver el pelo, lo que tú quieras. Pero esto me llevó a una reflexión. Todos nosotros actuamos en base a la información que nuestra mente tiene y procesa. Tú quieres salir de esas cárceles mentales, necesitas meterle información a tu cabeza. Información que te ayude a salir de la cárcel en donde tú mismo estás. Yo lo representaría de esta forma. Cada uno de nosotros estamos en una cárcel o una prisión mental. Y cada barrote de esa cárcel son lo que hemos estado analizando en todas las sesiones pasadas, que fueron parte de los 12 pasos. Defectos de carácter, vicios, apegos, relaciones codependientes, inclusive como en algunos, lo que leí de sus comentarios, hay un barrote que se llama agorafobia, hay otro barrote que se llama sexo. Tengo muchos chavos que me escribieron en este periodo
Y hubo un chavo muy lindo, no voy a decir su nombre, pero me escribió y me dijo, Rebeca, te estaba escuchando y detecto, tengo un problema con una adicción a la sexualidad. Ese es un barrote que yo tengo. Otro barrote en mi prisión puede ser los celos, las relaciones codependientes, la falta de poner límites, la ansiedad, la depresión. Cada uno de nosotros en nuestra mente tenemos un barrote, nuestra propia cárcel mental. Olvídate del exterior, deja de pensar en el exterior. El exterior son tus carceleros, pero tú estás encerrado en tu cárcel mental. El exterior forma parte tal vez de tus apegos, de tus tentaciones, de tus debilidades. Pero el problema no está afuera. Tenemos que estar bien conscientes que si tú tienes un problema con la alimentación, si tú tienes un problema con una relación tóxica, si tú tienes un problema de algún consumo de sustancias, si tú tienes un problema con un hombre, una pareja, si tú tienes cualquiera que sea tu problema, es exterior, se manifiesta en el exterior, más se genera, se gesta y lo vives en el interior, ya sea una cuestión mental o una cuestión emocional, y lo represento como lo tenemos en conceptos. La mente es el cerebro, las emociones es el corazón. Lo hemos dicho muchas veces en algunas otras sesiones. No están específicamente ahí porque el ser humano es toda una integridad, pero estamos seccionados, por decirlo de alguna forma. Si a ti te duele la vesícula, hay un punto específico donde está la vesícula, porque es tangible, es un órgano que tiene está situado en una parte específica del cuerpo. Si te duele la rodilla, pues solo tenemos una parte donde están las rodillas. Yo no puedo hacer esto y decir, ay, me duele la rodilla. No, tenemos una parte donde físicamente se representa una rodilla. Pero si hablamos de pensamientos y si hablamos de emociones, si hablamos de la parte intangible, que es el espíritu, que es el alma, no tenemos una forma materializada de representarla. Lo que hemos tratado de entender los seres humanos es que es el cerebro. Pero si hablamos, como habla un poco María Alonso Puig, sí, el cerebro tiene específicas funciones, tiene específicas glándulas, tiene cosas que ningún otro órgano del cuerpo, perdón, que ningún otro órgano del cuerpo puede generar. Por eso decimos que los pensamientos se gestan en el cerebro, pero los pensamientos trascienden en toda la totalidad del ser humano, porque es tan así que si alguien piensa que le duele la panza, te duele la panza, que si yo pienso que el mundo se va a acabar, genera ansiedad y lo manifiesto, tal vez no solo en los pensamientos, lo manifiesto en las emociones, lo manifiesto a través de la somatización del cuerpo. Por eso los pensamientos tienen un poder muy, muy grande. Y lo que necesitamos nosotros es aprender a conocer nuestra mente, aprender a conocer nuestros pensamientos y aprender a conocer cómo estamos hechos, diseñados en nuestro interior, para que conforme tú en este autoconocimiento puedas tener conquista interior. Hay una frase que decía mucho, no sé si era Napoleón, creo que si era de Napoleón o de Marco Polo, no me acuerdo, que decía que el hombre que se conquista a sí mismo es el hombre que es capaz de poder conquistar a cualquiera que estaba en el exterior, ¿no? Entonces, nuestro gran reto, y que juntos, un poco los que hemos estado en este grupo de autoayuda, que como lo dije en la última sesión, yo veo muchos avances en muchas personas, pero nuestro gran reto es la conquista del ser humano. Nadie estamos exentos, vamos adquiriendo práctica. Hay cosas que a lo mejor conforme va pasando el tiempo yo puedo decir, pues ya las domino. Yo veía en los trayectos, en los traslados, en el cansancio, en este periodo, porque me fui con un grupo de personas, que las emociones afloran. Los primeros días vas con una energía, pero ya los últimos días no quieres ni que te hablen. Y en algún punto te podría decir que para mí fue más fácil controlarlo y ser más disfrutable todo lo que a mí me tocó vivir. Cuando tú no tienes este entrenamiento de las emociones ni de los pensamientos,
tú eres presa de tus emociones y tus pensamientos. Y entonces voy a citar un poco lo que dice en esta parte María Alonso Puig en este libro. Voy a empezar paradójicamente este capítulo de atrás para adelante. Lo recomiendo, se llama Reinventarse de María Alonso Puig. Dice, si quiere reinventarse, enfóquese en lo que quiere y no en lo que teme. Muchos de nosotros, dice, los seres humanos, cuando cambiamos nuestros programas mentales más limitantes, dice, los seres humanos, cuando cambiamos nuestros programas mentales más limitantes por otros que son los menos modificables para nuestra mente, cambia una estructura en el cual nosotros podremos darnos cuenta que al cambiar nuestros programas mentales, metafóricamente nos vamos liberando. Un ejemplo, él dice, hay una parte que dice, el software mental cuando es disfuncional, sí se pueden generar lesiones en la parte física, en el hardware o en el cerebro. ¿Qué significa esto? Él dice, nosotros en nuestra mente tenemos un software que nos dijeron, y eso lo dije en algunas sesiones anteriormente. Si a mí me ponen una pluma y me dijeron que era un cuchillo, yo le voy a llamar cuchillo el resto de mi vida. Muchas de las cosas con las que yo me peleo, hubo una persona que me estuvo dejando varios comentarios en la página de YouTube, que yo atacaba a los católicos y que no le parecía cómo hablaba de los católicos y que era muy soberbio de mi parte decir que los demás y que ciertas cosas. Y entonces, cuando yo logro ver que una persona está tan insistente atacando, voy al punto en el que él decía, es que no me parece que digas que los católicos son las personas más cerradas o algo así, porque ya ni me acuerdo del comentario. Y el comentario y las acciones me demuestran que lo que yo digo es verdad. A mí no me interesa si la otra persona se convence, me creen, si ustedes están de acuerdo, no. Yo no tengo miedo en lo que digo, yo lo que digo estoy convencida de ello porque tengo la certeza porque lo he vivido. Si tú que piensas que estoy mal, si tú crees que es diferente tu postura, es porque tus creencias, tu mente tiene esa información y a mí no me interesa convencerte ni cambiártela. Lo que yo he estado tratando de hacer, y si tú me sigues, y si tú ves mis programas, y si tú estás en este preciso momento en el grupo, es porque lo que yo te comparto, así como otra persona me ayudó a mí, es este proceso de ir cambiando el software o la información que nos metieron. Cuando a mí me dijeron que era posible ser libre, en la primera información que a mí me dieron desde niña, es imposible. Pero todo lo que he tratado de meterle información, de hacerlo con hechos, de vivirlo, me ha enseñado que es posible ser libre, que es posible desapegarte de tu familia, que es posible tener una pareja y no depender del otro. Es más, que es posible amarte a ti antes de que te preocupe que te ame el otro, que es posible tener una relación con un Dios amoroso que un Dios que te castiga todo el tiempo. Esas ideas que yo te comparto hoy en día, que tú de repente dices, ah, caray, pues a lo mejor sí es posible, no es un poder mío. Tú empatizas con mis ideas porque tu mente, que era inflexible, está empezando a ser flexible, lo que significa un poco en la palabra reflexionar. Algo que yo no consideraba posible, estoy empezándolo a reflexionar y estoy empezando a creer que es posible. Por eso dice María Alonso Puig, si quieres reinventarte, enfócate en lo que quieres y no en los miedos que tienes. Porque en una parte de este libro él dice, nuestro cerebro tiene procesos mentales que nos limitan porque así lo educaron. No es que seamos retrasados, no es que estamos tarados, no es que el cerebro no tiene capacidad, no, así nos educaron. Yo le he dicho, a nosotros nos educaron a base del miedo, del qué van a decir mi mamá, de la autorización de tu mamá, de la autorización de los demás, porque fue la información que recibimos. Para nosotros salirnos de esas prisiones y cárceles mentales que tenemos,
necesitamos enfocarnos en dónde queremos llegar, en esa visualización. Generalmente yo lo puse hace rato en un post de la página. Este mes es como el borrón y cuenta nueva, pongámonos metas nuevas. Yo lo puse el día que me tocó estar en Capadocia. Y en Año Nuevo para mí fue muy simbólico. Y que yo le ponía en el post, de verdad yo le pido mucho a Dios que si no has tocado fondo, que lo hagas este año. Que sufras todo lo que tienes que sufrir para que ya puedas ser libre. Que pierdas todo lo que tienes que perder para que ya dejes de cargar lo que no necesitas. Porque mientras seamos permisivos con esa prisión, nosotros no vamos a salir de esa zona que malamente se le llama confort, que no tiene nada de confortable. Yo lo decía, para mí fue un viaje soñado, fue una realización. Nunca había viajado sola, siempre iba con mi hermana, con amigos, con estos, nunca había viajado sola, hacer cosas sola y a la edad que tengo y de todo lo que digo. Había hecho muchas cosas y de hecho el viaje lo tenía antes de la pandemia y la pandemia pues lo retrasó casi 3 años, ¿no? Pero cada vez que yo hago cosas nuevas, mi mente se va expandiendo y me voy dando cuenta que sí se puede. Y conforme voy dando esos pequeños pasos, es como los niños chiquitos. A mí un día sí me lo explicaron. La fe es ver a un niño empezar a caminar. Así tengas 30, 40, 20, en los años que tengas, salir de tu zona de confort es como un niño que va empezando a caminar. Un niño cuando va empezando a caminar necesita que lo agarren de la mano. Después lo va soltando y va dando 2, 3 pasos y se cae. Pero cuando el niño ve que puede, ya no lo detienes. Inclusive deja de medir los peligros y los miedos se los metemos los adultos. Pero el niño cuando empieza a caminar, cuando empieza a ver que puede dar pasos y que puede correr y que puede saltar, no sé si te ha tocado ver la cara de un niño de wow. Cuando da 4 pasos de un sillón a una mesa, de una mesa a otro sillón, y es un wow, lo hice. Ay, qué greñas traigo. Hacer las cosas que hacemos, salirte de esa zona. Mucha gente cuando me decían, bueno, Rebe, habla de poner límites. Es que poner límites es bien fácil. El problema son tus miedos. Elena decía, habla de una decisión, de cómo tomar una decisión, que el proceso que lleva Elena, que ella y yo hemos estado en contacto, es una decisión que sé que tengo que tomar, pero que tengo miedo a las consecuencias. Y tal vez porque esa decisión puede lastimar a otras personas. O de cómo ponerle límites a tus padres, cómo ponerle límites a tus hijos, cómo ponerle límites a tu pareja, cómo ponerte límites a ti mismo para este círculo vicioso que habla un poco, se me fue el nombre, pero que habla un poco de la relación con la comida, con las situaciones. Todo lo que nosotros necesitamos hacer en límites se basa, y lo voy a entrelazar a alguien que puso un tema, en el amor que me tenga a mí, en esa autoestima. Quiere decir que si yo no le pongo un límite a mi pareja, estoy permitiendo que haga cosas que yo no quiero y por ende no me quiero. Si yo no le pongo un límite a mis hijos, estoy haciendo o estoy permitiendo cosas que me hacen sentir mal a mí. El amor a los padres no tiene nada que ver con ponerle límites, Nada. Y creo que lo que nosotros necesitamos plantearnos en esta figurada nueva etapa, porque hasta eso yo me puse a reflexionar y decía, nosotros cuando pues me tocó hacer un viaje en algunas cuestiones de historia, y entonces yo decía, cuando estaban los otomanos, el Imperio Romano, cuando tenemos datos de la historia, inclusive no solo desde Jesús, sino hablemos de los filósofos antiguos, el mundo tiene que ser organizado y regido por leyes para poder ser humanamente vivible. O sea, tuvimos que ponerle días de lunes a domingo,
tuvimos que ponerle horas, de 12 a 24 horas, tuvimos que ponerle meses, tuvimos que ponerle ciclos, y todo esto se ha ido descubriendo a través del desarrollo de la humanidad. O sea, yo decía, wow, ¿cómo fue posible que llegara al punto de que dijéramos enero, febrero, marzo? ¿Cómo es posible de que digamos este mes dura 30 días, este mes dura 31? En este periodo entra la primavera, en este periodo entra el otoño, en este periodo entra el invierno. Imagínate todo el desarrollo que hemos tenido que llevar los seres humanos a través del autoconocimiento y de las mentes brillantes que nos han ayudado a llegar a la actualidad. O sea, hoy en la actualidad tenemos tanto desarrollo, medicinas, tecnología, luz, descubrimientos, el avión, los autos, el celular. O sea, nosotros, todo lo que todas esas mentes tuvieron que pensar y adaptarte. Imagínate una época de la prehistoria que de repente llega alguien y les dice lunes, martes, y que tu mente tenga que decir, ay güey, lunes. O sea, llegó un punto en que yo perdí la noción de los días. Y yo decía, hoy es lunes, oye, y por la diferencia de horarios, hoy es lunes, hoy es martes, allá es lunes, aquí es martes, aquí. Y luego me cae el 20 en que digo, no existe. Vaya, hay algunos autores que dicen, esta realidad creada por la mente humana es para adaptarnos a un mundo humano. Pero, ¿qué te hace pensar que el lunes es lunes? Y que el domingo es domingo, y que después del lunes sigue el domingo. Es un orden que nos han dado para poder vivir en la tierra. No sé si estoy hablando muchas cosas muy piradas, pero en toda esta reflexión, en todo este reinventarse, yo decía, pues nos hemos adaptado al mundo, pero llegó el momento en que el mundo nos comió. Y entonces nos comimos conceptos, estándares, ideas, inclusive hasta en algún punto también, no me voy a meter mucho en eso, pero en las cuestiones de la religión y los dogmas. Y nosotros tenemos ideas de un Dios, tenemos ideas de una religión, tenemos ideas de nuestros padres, tenemos ideas de lo que es un matrimonio, tenemos ideas de lo que es el amor, tenemos un chorro de conceptos que voy al punto. Esa es nuestra mente y nuestra cárcel. Hoy hablaba con mi querida Chío y me mandó un mensaje de una situación que pasó, ¿no? Y que en algún punto yo me doy cuenta del desarrollo que ha llevado ella, como lo dije en mi post de Año Nuevo. Porque conforme tú te niegas a ver una realidad, la realidad se te va a presentar y se te va a presentar y se te va a presentar. Y como lo dije, deseo de todo corazón que ya te dejes de pelear o de querer cambiar una realidad y te rompas. Y entonces te abras a que tu mente y a que tu ego y a que tu control y a que tu poder no es tan grande. Y a partir de eso tengas el crecimiento que necesitas para ser libre. Y en este punto voy al que, si tú quieres liberarte de la ansiedad, si tú quieres liberarte de una relación tóxica, si tú quieres perder el miedo, todo lo que ustedes escribieron en los temas que querían que abordáramos, todos están en su mente. Yo no digo que en el exterior haya consecuencias pero si tú no los destruyes en tu mente, no los rompes en tu mente, no los conquistas en tu mente, ¿cómo lo piensas hacer en el exterior? Si tú mismo tienes una guerra interna con tus pensamientos, con tus propios conceptos, es que voy a dañar a la persona, es que se va a sentir mal, es que va a sufrir. Entonces tú me estás diciendo que prefieres sufrir tú que dañar al otro. Cuando tú no sabes si tu decisión es algo que el otro necesita para de verdad romperse, para de verdad cambiar. Tenemos que entender que este autor que a mí me gusta mucho también, que se llama Borja Vilaseca, dice que la realidad es neutra y todo lo que viva el ser humano es justo y necesario para su propio crecimiento y desarrollo en la Tierra. Y esto viene desde Gerardo Smelling, no lo dice él. Porque todo lo que nosotros vivimos en este planeta Tierra es una realidad que nos tocó vivir
y que es necesaria para nuestro propio desarrollo personal. Los padres que te tocaron, el país donde naciste, el lugar en el entorno donde te desarrollaste, el sufrimiento, las bendiciones que hayas vivido, son justas y necesarias. El que tuvo una infancia maravillosa va a tener conflictos o va a tener pruebas en su adolescencia o adultez para poder desarrollarse. El que tuvo una infancia dolorosa se ha desarrollado de alguna u otra forma para poder llegar a una evolución y un crecimiento a la edad adulta o madura. Y creo que en este punto cada uno de nosotros necesitamos entender que yo tengo que empezar a pensar en mí. Tengo que empezar a ser un poco la persona que si yo no estoy bien, no puedo estar bien con los demás. Porque deja de ser mártir, deja de estar pensando que tú, o sea, aparte de mártir, deja de sentirte tan importante. No eres importante, tus decisiones no son las que van a afectar al otro. Porque me queda muy claro que si el otro no hubiera actuado de la forma en que actuó, tú no tomarías este tipo de decisiones. Entonces creo que tenemos que empezar a romper esos barrotes mentales y reinventarnos, como dice María Alonso Puig, para salirnos de esa propia prisión mental que tenemos todos los seres humanos. Yo tengo las mías todavía a estas alturas y me di cuenta en este viaje y en muchas situaciones cotidianas. No necesito irme tan lejos ni gastar tanto. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias cárceles mentales. Pero constantemente me estoy peleando con ellas y constantemente estoy buscando leer un libro, me gustaría recomendarles, ahora que iba en el trayecto, hay un podcast, la chava es una productora, está en YouTube también. Hay una entrevista que hace ella está mucho en una asociación civil, creo, que se llama Reinserta, y que trabaja mucho con presos. Y hay una entrevista que él hace a un asesino serial en México que hubo hace años. Se le tituló el asesino del arco iris, porque era un militar que le dieron casi 300 años de condena. Y él mataba homosexuales. Y entonces, la forma en que ella aborda esta entrevista, yo después me puse a ver videos cuando lo apresaron, él tenía como 20 y tantos años cuando lo apresaron. Han pasado 20 años, 17 años en esta nueva entrevista. Y entonces, al escucharlo, él habla de Platón, habla de este autoconocimiento, se nota un desarrollo. Él hay un punto en la entrevista en donde dice, creo que la cárcel no es para todos, pero en mi caso ha sido maravilloso. Me frenó. Y hay una cierta madurez en él. Él está consciente que pues, el resto de su vida va a estar en prisión. Y creo que sí entra en un perfil hasta cierto punto, en una cuestión psicópata. Pero hay cosas en la entrevista que se me hacen muy buenos. Y hay un punto en la entrevista en donde él dice, si yo pudiera regresar el tiempo hasta antes de ser un asesino serial, fue cuando tenía mis 20 y tantos años, cuando estaba en el ejército, y me dijeron, no te vayas, tienes futuro, eres esto. Porque él, después de haber desertado en el ejército, empezó con un perfil criminal. Estuvo un año en prisión por robo, después salió, después empezó a ser secuestrador, después empezó a ser asesino serial y todo lo que convino. Pero hay una parte en esa entrevista que a mí me pareció una joya, porque entonces él decía, todos en algún punto de nuestra vida hemos tenido estas etapas que nos dieron la oportunidad de tomar la decisión correcta. Si yo me hubiera quedado en el ejército, tal vez no hubiera hecho lo que hice. Si yo hubiera tomado esta decisión, las consecuencias son estas, y por lo tanto me apresaron, y por lo tanto maté tantas personas, causé tanto daño. Y creo que trasladado un poco al interiorizar cada quien, tú necesitas darte cuenta cuáles han sido esas etapas de tu vida, que ya no te quedes en los hubiera. Corrige en el presente,
Por eso estamos atoradísimos, por eso estamos encarcelados. Si yo me hubiera quedado con aquella persona, si yo hubiera tomado esta decisión, si yo me hubiera separado, si yo hubiera hecho esto, y estás sufriendo en el presente algo que no hiciste y que no corriges. No sé si te des cuenta de la prisión en donde estás, sobre todo mental y emocional, porque los hubieras no existen. Y tampoco, ni siquiera hacia atrás y ni siquiera hacia adelante. Lo tienes que hacer, lo tienes que vivir, y es así. Porque no, la mente y la vida es tan cañona que yo hoy estoy en México y yo no puedo estar en mi mente. Yo estuve en tal lado, yo me subí a un grupo, ya lo hiciste, ya lo viviste, ya pasó. Puedo ver fotos, puedo recordar, pero es algo personal, es mío. Te lo puedo compartir, pero me encantaría que tú lo vivas, porque es personal. No sé cómo transmitirlo. Te puedo dar la emoción que se siente, te puedo decir lo liberador que es, te puedo decir todo lo que yo lloraba en esos momentos, pero no es exactamente lo mismo. Yo te puedo describir la libertad, pero tú no la estás viviendo. Todo el trabajo, toda la intención que yo he tenido es porque en algún punto yo estuve de aquel lado. Y yo veía personas que eran mis terapeutas y los coordinadores de los grupos, y veía personas que estaban dando sesiones, y entonces yo decía, puta, yo quiero estar allá. Pero el primer paso que a mí me llevó un poco a ver es que a mis 20 años yo era una persona amargada. Y yo veía a las personas felices y yo decía, pinches hipócritas, no es real. Porque mi prisión mental era muy grande, mis resentimientos eran muy grandes, mi odio era muy grande, mi frustración era muy grande, mi amargura era muy grande. Cuando fui sufriendo en la vida, cuando fui viviendo pérdidas, cuando fui viviendo rechazos, cuando fui viviendo errores, cuando viví consecuencias, cuando la vida me estuvo dando mis buenos madrazos, y cuando me empecé a quitar estas vendas, y cuando busqué y pedí ayuda, y cuando me decidí a hacer lo que me decían que me iba a ayudar, me empecé a liberar de esta cárcel mental. Si ustedes supieran cuántos me llegan a mi terapia y me dicen, mira, Rebe, yo sé que estoy mal, y yo sé que tengo esto y esto y esto, y el nombre, y hasta me lo dicen y me lo describen orgullosamente porque saben que tienen un problema. ¿Y por qué no te has salido de ahí? No sé cómo. Cabrón, pues si tú te metiste solita ahí, no me digas cómo no puedes salir. Es que no veo la salida, es que no sé cómo salir, es que estoy bien mal, es que, a ver, es que tu mente no ve la posibilidad de salirse porque estás en todos estos barrotes, porque todavía tienes apegos, porque todavía tienes miedo, porque ni siquiera te has salido para asomarte. Estás encerrada en tu propia mente y en tus propios miedos. Hazlo. Y al hacerlo, obviamente te vas a equivocar, pero hazlo. Ve la ruta. Hoy iniciando, yo quería, aunque yo había dicho que hoy no íbamos a tener sesión porque sabía que iba a llegar cansada, no mala, pero sí cansada. Pues es que ya no podía estar sin hablar con ustedes. Esa es una. Y otra, creo que algo que yo pudiera compartir y decirles en estos momentos es que todo lo que ustedes creen que es verdad, no lo es. Y para que puedan comprobar que no lo es, necesitan salirse de su mente y necesitan expandir el conocimiento de su mente. Tristemente, cuando nosotros buscamos información para la mente, siempre buscamos información que reafirma lo que nosotros pensamos que tenemos. Voy a dar un ejemplo. No me acuerdo el nombre, creo que se llama Cristian, déjame ver si encuentro el comentario. César me puso que habláramos sobre la agorafobia, y luego otra persona también me escribió sobre la cuestión de los límites. Entonces, cuando yo empecé un poco a
a investigar sobre esto, hay una cuestión en donde todo lo que a ti te sale en YouTube y todo lo que a ti te sale en Google son descripciones en negativo. No encontré ninguna descripción en positivo, La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad que es el miedo a lugares o situaciones que podrían causar pánico. La ansiedad se produce a raíz del miedo, y luego hay otra página también que es muy conocida. Es un trastorno del miedo y la ansiedad. Las causas pueden ser variadas, el trastorno Y luego habría otra Wikipedia, que muchos recurren a Wikipedia, es un trastorno mental de un comportamiento, Todas las lecturas que yo busqué a través de la agorafobia, que para mí se me hace una mamada el término, perdón que lo diga César, pero siempre lo he dicho, una descripción muy cliché de un trastorno mental. Que no es real. Igual y siempre lo he dicho y lo diré y me tundirán y no me importa. Cuando yo siempre he dicho que la gente que me dice que tiene ansiedad, la gente que me dice que tiene depresión, la gente que me dice que tiene un trastorno, el que sea, trastorno de déficit de atención, trastorno de personalidad múltiple, trastorno depresivo, trastorno obsesivo compulsivo, los más que yo he visto, ansiedad, ¿cuáles tengo? Tengo una chava ahorita que estoy viendo que tiene bipolaridad y otro chavo que está diagnosticado con trastorno de Hawk, no me acuerdo cómo me dijo. Todas esas cuestiones para mí es esto, y siempre lo diré. Es una descripción que te pusiste en la mente y que no te puedes quitar, aunque me digan que no. Es que yo no puedo, Rebe, yo me puedo quitar los lentes, solo que no veo claro, los necesito. Pero dependiendo del aumento que yo le ponga y dependiendo la forma en cómo yo lo utilice, es la forma en cómo yo veo la vida. Porque no me puedes decir que un miedo inexistente en el exterior es más poderoso que tu mente. Bueno, sí me lo puedes decir. Yo ya no lo puedo entender. Porque mientras tú no venzas estos miedos y no calles esta voz de tu mente, vayas con quien vayas, leas lo que leas, tristemente todo lo que tú lees es en negativo. Todo lo que buscamos en información es en negativo. Analiza lo que buscas. Te duele un pie y buscas Google. Uy, no, se me va a caer el pie. Uy, me va a dar esto. Uy, me tengo esto. No encontré yo ninguna descripción en positivo, y no nada más de la agorafobia, de cualquier persona que llega conmigo y los diagnostican. Yo no sé nada de todo lo que me dicen. Y tengo el manual ahí, pero me da una hueva a buscar. Entonces ya me voy a internet. ¿Qué te diagnosticaron? Espérame. Y empiezo a buscar. Y de repente digo, no estoy peleada con la medicina, yo la apoyo al 100% y con los diagnósticos sí, en cuestión emocional y mental. La medicina en general, en la cuestión física, humana, mis respetos, para eso están los médicos, para eso estudiaron y yo recurro a ellos cuando me duele la garganta, cuando me duele la panza, porque no tengo todo el conocimiento. Pero en la cuestión emocional, creo que muchas de las personas que tienen un diagnóstico es una prisión mental. Lo digo con todo amor, con toda caridad y con todo respeto, porque en algún punto lo digo porque yo viví por ahí, yo pasé por ahí. Y entendí en el transcurso de salirme de esta prisión en que mi mente, como lo he dicho en muchas ocasiones, tu mente te miente, tu mente ya te convenció. O sea, tengo personas que han llegado al punto de decirme, Rebe, no puedo ir a la consulta porque no hay quien me lleve. No puedo salir de mi casa. No hay quien me acompañe. Bueno, tenía una persona que no podía ir al baño si su hija no la acompañaba. Y yo le decía, pues no me chingues, ¿cuántos años tiene tu hija? ¿Cuántos años tienes tú? Pues, no me acuerdo, ya era una señora grande. ¿Y tu hija? Pues mi hija tiene 17. Pero pues ya mi hija se enoja. Pues oye, si yo fuera tu hija también me enojaría, no manches. O sea, es que me da miedo, Rebeca, es que siento, es que pienso. Y es que el problema es que tú te tienes que empezar a pelear con tu mente. Porque entonces tú estás haciendo que los demás se metan a tu pinche loco. Imagínate qué loco estás, les digo yo a algunos.
Yo quiero que los demás se metan a mi locura y que vean la vida como conmigo, o sea, y esta persona me decía, es que yo solo puedo ir a consulta de tal a tal hora porque es cuando me pueden llevar. Pues yo no puedo esas horas. Y lo digo con todo cariño, o sea, no nos podemos adaptar a tu locura. Porque si tú quieres tomar terapia conmigo, yo te voy a obligar a salir, y solo o sola. Porque te tienes que pelear con tu mente. Tengo una chica que ella llegó conmigo y antisocial a la chingada, y la pandemia le cayó de perlas. Estábamos ya al término un poco de la pandemia y le dije, necesito que salgas y conozcas gente. ¿Dónde? Donde quieras, métete a clases de inglés, métete a bailar salsa, vete a un gimnasio, vete a un Starbucks y siéntate y platica con un desconocido, vete a un apostolado a la iglesia, métete en una aplicación. Necesito que conozcas gente, que platiques con personas, que interactúes con otros seres humanos y no virtualmente, o sea, que conozcas a los seres humanos. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para que te desarrolles en capacidades emocionales y en comunicación y para que vivas esto de interactuar con la raza humana. No, Rebeca, yo soy bien feliz en mi casa. O sea, yo si tengo hambre pido que me lleven la comida a mi casa. Si quiero ver algo, tengo Netflix. Si quiero interactuar con alguien, tengo WhatsApp. No necesito salir. Cuando ella me contestó esto, dije, no manches, güey, imagínate hasta dónde está tu mente. O sea, no necesito salir. Aquí yo estoy bien. Entonces, si yo quiero tener contacto con alguien, pues me meto en un chat caliente y fantaseo y ya soy feliz. Y yo, pero no, o sea, no tienes interacción con los demás. Y no tiene, o sea, no dependemos de los demás. Pero estamos somos seres humanos sociables. Tenemos que convivir con los demás. Los seres humanos nos desarrollamos a través de la entrega y el contacto con los demás. No me digas que solo, encerrado, eres feliz. Hay momentos que a mí me gusta estar sola, pero hay momentos que me gusta salir y convivir y cotorrear y divertirme y estar con alguien y coger y besar y un abrazo. No me digas que eres feliz estar encerrado o encerrada. Que tu mente te diga que ahí estás seguro y que estás protegido y que estás en tu zona que no te permite sentir tanto miedo y tanta vulnerabilidad y te convenció que ahí estás bien, es otra cosa. Pero no me digas que no tienes ganas de un abrazo. No me digas que no tienes ganas de salir con alguien, divertirte, bailar, irte de viaje. No, Rebeca, yo soy bien feliz encerrada y en mi casa. Y mira que me costó un trabajo sacarla de ahí, Pero voy al punto. Todo lo que tú decretes hoy en día como una estructura de vida, empieza a cuestionártelo si es verdad y si le aporta a tu vida. ¿No será que en esa estructura rígida de vida que llevas es tu zona de confort y que tu propia mente ya te convenció que ahí estás bien? Aunque sufres un chingo, Y eso no necesitas cuestionártelo tanto. Tú sabes si en donde estás bien o no. Si ahí estás bien, perfecto. Si eres feliz, perfecto. Pero si no lo eres, esa estructura de vida es la que necesitas empezar a reinventar o necesitas empezar a cuestionar. Por eso ese es mi deseo de fin de año para cada uno de ustedes. Deseo de todo corazón que sufran lo necesario que tienen que sufrir para que ya sean libres. Deseo de todo corazón que lleguen al punto de cansarse de estar en una situación de vida tan dolorosa, tan pesada, que te obliga a darte cuenta que necesitas un cambio. Y no lo digo en mal plan, porque creo que en ese punto todos tenemos que llegar. De ti depende qué tan largo o qué tan corto sea el camino a ese punto. Qué tanta tolerancia al sufrimiento tengas. Qué tanta resistencia al cambio tengas. Y la resistencia al cambio inicia desde el que tú quieres cambiar al exterior sin cambiar tú. Esa es resistencia al cambio, Deja de querer cambiar al exterior. Empieza a cambiarte tú, a ti.
a tomar decisiones para tu bienestar. En algún punto la persona que empieza a tomar terapia tiene que llegar a un egoísmo sano y son líneas bien delgadas. A veces es chinguen a su madre todos, yo me amo y no es tan así, pero a veces sí tenemos que tener este amor por nosotros y tomar decisiones que les perjudiquen a los demás, según su perspectiva, pero que a lo mejor son necesarias para que los demás también lleguen a este punto de quiebre y crezcan. Creo que en los siguientes programas abordaremos, yo ya he tenido, para los que pusieron, hay videos en el canal de YouTube donde hablo sobre la ansiedad, donde hablo de la depresión, donde hablo de los miedos. Creo que no he hecho ningún programa sobre los límites y los iremos viendo a través de las juntas y los iremos viendo a través de los programas, pero hoy solo quería compartir con ustedes un poco esto. Mi reflexión era que todo lo que hay en nuestros barrotes mentales tienen que ser, pues tenemos que destruirlos, romperlos, salirnos de ahí. No puedes ser una persona prisionera de tus propias ideas que hay que cuestionarnos, que han sido impuestas. Creo que a veces muchos de nosotros tenemos que romper los esquemas desde nuestro propio seno familiar. O sea, hay personas que tienen 30, 40, 50 años y todavía tienen esta idea o este miedo de si la familia va a aprobar o no mi decisión, si las personas van a pensar o no o cuestionar mis decisiones. Creo que ese es un barrote mental que en algún punto todos tenemos que romper, todos tenemos que ser libres. Y que decía mucho Gerardo Smelling, todo es una etapa de aprendizaje, todo es crecimiento. Todos estamos en este proceso terrenal para tener un desarrollo espiritual. Yo creo que si toda la evolución del planeta Tierra y de la humanidad ha llegado al punto de hoy en día deteriorarse, es porque algunas mentes se liberaron tanto que perdieron el equilibrio. Y entonces hoy en día ya no es cuestionable ciertas cosas, porque antes sí era cuestionable tener una pareja, tener un amante. Y habrá personas que tenían ciertos comportamientos de prudencia, pero hoy en día ya no es cuestionable tener un amante o no, ya es normal. Es más, hoy en día ya hasta algunos les gustaría que convivieran o que no se enojaran. O sea, yo a algunos que llegan a terapia les digo, o sea, tú me estás diciendo que quieres tener a tu mujer y a tus hijos porque los quieres, y me estás diciendo que quieres tener otra relación alterna porque crees que te hace feliz. No me cuadra, güey. O sea, o yo estoy muy pendeja o yo no vivo en la era que tú vives. Como dicen, eres una mente muy adelantada a este tiempo. Y si tú quieres vivir en esa era, pues adelante, güey. Solo que necesitas preguntarle a tu mujer si quiere, y dudo que quiera. Y si no, pues adáptate a la realidad. Pero no significa que tú estés adelantado. Tu mente está en otra pinche dimensión, no real. Si tú eres una persona que vive en un resentimiento del pasado, entonces esa prisión en la que tú estás está en tu mente, no en el exterior. Voy al punto. Hoy te invito a que mi propósito este año va a ser fregarlos, por no decir otra palabra, para que cada uno de los conceptos mentales que tenemos los podamos romper poco a poco. Para mí, uno de los más grandes que yo he tenido, yo me salí de mi casa, bueno, me salieron y me salí a los 23 años. O sea, mi papá me corrió. Y siempre lo dije, yo dije que mi papá me corrió. Y no es cierto. Mi papá me dijo, o llegas a tales horas y te acatas a tales reglas, o la puerta está muy grande. La que decidió irse fui yo, pero a la que le convino contarle a todo el mundo que mi papá me corrió, también fue a mí. Y ese proceso lo estuve viviendo con el tiempo. Después, al pasar los años, al pasar mi época de víctima,
me di cuenta que eso me ayudó bastante a crecer en la vida. Cosa que a lo mejor ninguno de mis hermanos ha vivido de esa forma o ha tenido ese proceso de aprendizaje que yo tuve. Lo tuvieron de otra forma, pero cada ser humano, sus vivencias son parte de nuestra historia. Pero mientras no le veas el lado propositivo y te quedes en el lado víctima, te quedes en el lado de ancla dolorosa, te quedes atorado en el pasado, no vas a ver la parte propositiva y no vas a ver el crecimiento y no vas a ver la función específica de ese acontecimiento para escalar y crecer. Hoy en día entonces yo le digo a mis 44 años, qué chingón porque soy independiente, porque vivo sola, porque hago lo que quiero, porque ya no me da miedo tomar decisiones, no me da miedo no comer o morirme de hambre o esto, porque ya lo viví. Pero si tú, y no lo digo que lo tengan que vivir todos, pero si tú no atesoras y valoras tus vivencias, tanto dolorosas como positivas, no podrás tener este conocimiento de estructura de ti. Porque habrá muchos que cuando viven el taller con nosotros, no cambiamos el pasado, le damos un enfoque propositivo. E inclusive hasta las cosas más dolorosas que pudiste haber vivido, un abuso, una violación, unos padres golpeadores, una infancia dolorosa, una infancia con carencias, una infancia sin amor, todo eso cuando vives un proceso de cuarto y quinto paso, cuando vives un proceso de autoconocimiento, cuando estás en una terapia, después te das cuenta que dices, puta, era necesario, pero necesito quitarme el barrote de la víctima, necesito quitarme el barrote del esquema social, necesito quitarme el barrote de lo políticamente correcto, necesito romper estos esquemas mentales que nos han sido impuestos y que cada una de esas creencias muchas veces son las que nos causan este peso emocional a tomar decisiones. Y creo que en algún punto, siendo tú la parte que tomó la decisión o siendo tú la parte que tendrás que empujar a otro a que le tome la decisión, es correcto. Porque en algún punto mi papá fue el que me empujó y hasta cierto punto, o sea, me dijo, o te quedas bajo estas reglas o te vas. Y yo me pongo a veces en su papel y digo, puta, imagínate un papá que a tu hija a los 23 años la mandes a la pinche calle, o sea, pues también le ha de haber tenido su proceso emocional, pero era justo y necesario y vivió su consecuencia. Y a lo mejor hoy en día digo, puta, ojalá, y yo sé que está, pero me hubiera gustado que lo viera en vida. Todo lo que él en algún momento sintió que eran errores conmigo, todo lo que me ha enseñado a hacer y todo lo que crecí y todo lo que aprendí. Hubo cosas que alcanzó a ver de mis cambios. Hay cosas que en estos últimos años no le ha tocado ver y me encantaría que las hubiera querido ver. Más bien que las hubiera podido compartir con él, como este viaje, que era algo muy personal que yo tenía con él. Y que son cosas que digo, todo es perfecto, todo sucede en el momento perfecto, nada está mal. Pierde el miedo a tomar esas decisiones y pierde el miedo a las consecuencias. Si la consecuencia no es la correcta, tú tendrás la decisión de poder corregirla, pero no por miedo, porque entonces estás encerrada en una prisión, vuelvo al punto, mental. Bueno, voy a leer sus comentarios, ya son 8:30. Espero, de verdad, yo quería saludarles, desearles feliz año a todos. Gracias a todos por sus comentarios, como les dije, dentro de este viaje que era más turístico que nada. Pero me tocó estar en Éfeso, que es una belleza, de verdad. La ciudad de Éfeso. Me tocó cerca de Éfeso, según la creencia, cuando Jesús fue crucificado,
el que le dijo a Juan, ahí está tu madre, a María, ahí está tu hijo. Juan se llevó a María a Efeso, y hay un lugar donde se representa una casa donde estuvo Juan con María y algunos otros, un poco refugiados o un poco después de la crucifixión de Jesús. Es un lugar que también de ahí emana agua, como tipo Lourdes. Y como les puse en el video, bueno, pues muchas personas llegan, se transpira o se siente una paz muy bonita. Tener como esos lapsos de historia, y no solo por la cuestión religiosa, sino por lo que significaba ver la evolución de la humanidad. A mí me maravilla el ser humano, de verdad. Me maravilla ver cómo el imperio, bueno, se supone que Estambul era la capital de la antigua Constantinopla, del Imperio Otomano, de muchas cosas que me tocó ver a través de la historia y que me apasionó y me interesó mucho conocer más de historia. Sí. Y que yo me doy cuenta que todos los seres humanos, si la historia de la humanidad ha tenido una evolución, desde el Imperio Romano, si a mí que me encanta la filosofía, digo, desde un sueño que también tengo es ir a Grecia y conocer la antigüedad de los filósofos y los dioses griegos. Veo que el ser humano constantemente ha evolucionado y ha cambiado, y ha habido etapas en donde, como todos los imperios y todos los procesos de la historia, hay guerras, se destruyen, se reinventan, nace una nueva cultura, hay de repente ciertos periodos de independencia, de crecimiento, de evolución, hasta llegar a la actualidad. Personalmente, cada uno de nosotros pasamos exactamente lo mismo. Tendrá que haber un proceso de evolución, un proceso de crecimiento y un proceso de independencia. Y yo me doy cuenta que el ser humano somos tan vanos, tan efímeros, tan transitorios, tenemos fecha de caducidad, vamos a vivir, esperemos que mucho, pero realmente es muy poco a comparación de lo que ha vivido el planeta Tierra y vivirá la humanidad después de nosotros, que no vale la pena perder el tiempo en infelicidad, de verdad. Porque el tiempo es así, la vida se nos va a ir así, los momentos son así, los vas a vivir, pero yo me he hecho tan consciente del presente, porque lo único que tengo ahorita es la plática con ustedes, se termina, me tomo mis pastillas y espero dormir, pero voy al punto, tienes que estar aprendiendo a vivir en el presente, 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 presente. Porque mientras tú no saques de tu mente el pasado, tú no te salgas de esa prisión mental que tienes, tú no te quites esos esquemas que te metieron, entonces no estás viviendo en el aquí y en el ahora y no estás siendo libre. Y creo que a partir de ahorita es donde todos tenemos que empezar a crecer. Y poco a poco, bueno, pues espero que lo trabajemos o lo veamos en el transcurso de las siguientes sesiones. Hoy nada más los quería saludar y ya estoy, hable y hable. Voy a leer sus comentarios, ya para, perdón, pues para concluir, ¿verdad? Nada más dejen que me aparezca. Cintia, saludos desde Veracruz, saludos. Rosy Vega, saludos. Apenas llegué ayer en la noche, entonces ahorita todavía estoy un poco en piloto automático. Hoy ya fui a trabajar con Lupita y todo, pero hay muchos que apenas estoy en piloto automático. Y hay muchos mensajes, citas que tengo por dar. Denme chance estos días para estar un poquito mejor y ya les contesto a todos, porque tengo muchos mensajes pendientes y más pues porque no estaba aquí en México. Dejen ver sus mensajitos, los que me salen. Cintia, saludos. Rosy Vega, saludos, lo digo porque también te debo una cita.
Marta Ramírez, un saludo. Juanita Lázaro, gracias. Yo anduve practicando lo aprendido. Esa es la idea, día con día, mi querida Juanita. Luz María, Mariela Ospina, qué gusto verte. Sobreviví a la convivencia familiar de fin de año. O sea que sí he mejorado. Muchas felicidades, mi querida María Elena. Digo, Luz Mariela. Me falta todavía mucho, pero ahí voy poco a poco. Saludos desde Medellín, Colombia. ¡Qué padre! Cuéntenme cómo les fue ahora, sí que como dice ella, la convivencia familiar. Pero sobre todo, Luz Mariela, yo te diría, si tú lograste detectar todo lo que tu mente te dice para impedir esa convivencia familiar, ya vas de gane. Haz de cuenta como que estás raspando el barrote para romperlo. Yo me di cuenta que para mí era mucho prejuicio, mucho resentimiento, mucha falta de autoestima, porque muchas veces yo me sentía inferior y me pasaba criticándolos y juzgándolos. Y cuando empecé a trabajar en todo eso, aprendí a convivir con mi familia sin tener ningún conflicto. Cecilia Pedrosa, feliz año. Margarita Rivera, saludos a todos. Emma Rosario, buenas noches, siguiéndote con mucho gusto, gracias. Mi querida Almanelli, feliz año nuevo, qué gusto verte. Feliz de todos ustedes estar. Mi querida Chío, ya llegué, te extrañamos. Yo los extrañé más, créanme, pero pues por los horarios era bien cañón. Dije, me voy a conectar un día, pero vi que en México eran las 3 de la mañana. Dije, pues nadie me va a hablar. Delphi Escobar, feliz año a todos. Edgar Enrique, saludos, hola Edgar. Igualmente, para mí es un gusto estar aquí. Es necesario a veces, digo yo. Martina Díaz, buenas noches, vacaciones, gracias. Ana Rosa Jiménez, feliz año a todos ustedes. Alicia Hernández, ya estoy decidida de reinventarme, porque siempre mis emociones me llevan a tomar y hago lo mismo. Y tomo y eso no me quita el coraje. Pues ya es tiempo, María. Creo que lo primero que tienes que hacer es dejar de beber. Y eso cuesta un chorro de trabajo. Y si no puedes con eso, no puedes con lo demás. Porque el alcohol es exterior. Si no puedes con lo exterior, puta, lo interior está cabrón. María Marc, eso es lo que necesitamos, ser flexibles, tener la mente abierta para hacer el cambio y no tener miedo. A veces, como dices, el miedo nos controla y no lo hacemos por el miedo y preferimos quedarnos en la cajita. Trata con el especialista y poco a poco ir viendo cómo te vas sintiendo. Laura Mora, saludos. Miri Sandoval, feliz año. Mi querida Miri, Ana Flores, también un abrazo. Silvia Valadez, gracias, yo también ya los extrañaba. Sara Ramos, saludos. Paulina Leiva, saludos también. Mi querido Rafa Sánchez. Maru Crespo, ¿tendré las fechas para el taller de cuarto y quinto paso? Todavía no, Maju, pero espero ya en estos días. Depende de la disponibilidad del lugar y también un poco espero ya sentirme mejor. Armida Vázquez, saludos, feliz año. Marta Ramírez, mi querida Sandra. Leticia Ramírez, saludos Leti. Paloma Lisbeth, feliz año a todos. Gracias. Gabriela Betancourt, Miriam. Hoy retomo al 100% algunas sesiones que me perdí, pero ya me pongo al corriente. Aquí estamos, Miri. Paloma Lisbeth, trabajando y escuchándote. No puedo terminar mi reporte. Ay, perdón, pero ya ponte a trabajar. No te creas. Mi querida Sandra, tu mente te miente, pues sí. Laura Torres, qué gusto que estés bendecido año. Un abrazo, que Dios te siga. Muchas gracias a todos, igualmente para todos ustedes. Gabriela Lomelí, la bronca es que ni cuenta te das cuando llegas a ese punto. Pues sí, mi querida Gaby, pero yo creo que te das cuenta cuando de veras ya el sufrimiento nos hace que estemos así. Dices, creo que estoy mal, y ahí es cuando tenemos que empezar el cambio. María Ellen, bendecida de empezar este 2023 escuchándote. Nombre, al contrario, la bendecida soy yo. Juanita, mi hija tiene esa actitud de no querer salir, que está bien en su casa, en pijama. Y cierto es que va a la escuela, tiene una comunidad en la iglesia, pero no habla mucho. Y creo que esa actitud que tiene un poco antisocial es influencia de nosotras. Porque le hicimos así.
y no sé cómo sacarla de eso. Tiene 16 años o es que solo es su adolescencia. Yo digo aborrecencia porque a veces parece que aborrece a todo el mundo. Perdónenme la tos. Mira, Juanita, una sí creo que tiene 16 años y es este proceso de que adolecemos de todo, como dice la palabra. Pero si hay una parte en donde tú dices que el ser antisocial es un poco la influencia de nosotros. Nosotros estamos hechos de lo que nosotros vivimos, vaya, perdónenme los pleonasmos. Yo platicaba con mis hermanos porque en mi familia, por ejemplo, lo doy en contexto general, yo soy Torres Morales. Con la familia de los Torres, como mi papá viene de una familia que no se frecuentaban mucho, venimos de una familia en donde no había reuniones de Navidad, los cumpleaños no son muy común, entonces había ciertas fechas específicas de frecuentarse, pero como eran muy pocas cuando nos frecuentábamos, pues los que nos veíamos entre primos y esto nos llevamos muy bien, y aparte pues son fiesteros, eran buenos pa'l pedo y lo que tú quieras, cotorreamos o nos llevamos muy bien entre algunos de estos, los que nos vemos más seguido, porque otros ni se ven, ni se buscan, ni nada, pero es por linaje de familia, vaya, por generación. Y nosotros nos adaptamos mucho con los Torres. Con la familia de los Morales, nosotros, sobre todo mi familia, no se adapta mucho a los demás. Yo sí logro ver que entre varios de mis primos se llevan, se hablan, tienen un chat, y a nosotros, inclusive hasta las reuniones familiares, todos se juntaban y nosotros siempre quedábamos apartados. Una era por parte de la convivencia que no se dio, otra era parte por cómo nosotros fuimos educados, sin culpar a mis padres, pero fue un poco así. Otra fue porque no nos enseñaron o no tuvimos el tiempo, no había tanta convivencia, no se dio. Entonces, así crecimos. Y yo lo platicaba con un hermano hace poco porque cuando hay una reunión todavía ahorita con ellos, sí se nota la separación de nosotros. Y aunque a veces queramos convivir, a algunos les es más difícil y prefieren no, y a otros, pues de plano no se les da, ¿no? Entonces, hay una parte que es aprendida y hay una parte que la buena noticia es que se puede corregir. Ahora, si tu hija tiene 16 años y yo te diría, bueno, si en la escuela está bien, si tiene pocos amigos, pero de repente tiene su parte social, y si tiene esta etapa de que a lo mejor su personalidad en este momento y por lo que ha aprendido no es tan sociable, no te preocupes. Si estamos hablando de los 16 años, cuando tu hija tenga 25 y siga en esta situación de querer estar en pijama y no salir, preocúpate. Ahorita lo que a ti te toca hacer es ayudarle a tener más habilidades sociales, porque dices que está en un grupo de la iglesia, porque va a la escuela, porque a lo mejor ahorita no quiere salir. Pero tenemos que entender el ritmo y que cada caso es personal. Yo me ocuparía en acercarme a ella, en escucharla más, en saber lo que piensa, en saber cuáles son sus ideas a futuro, dónde te verías en 25 años, qué quieres estudiar, qué te gustaría hacer, te gustaría que tú y yo hiciéramos un plan, vayámonos de un viaje, salgamos a platicar, salgamos a convivir, vamos a un bar tú y yo, porque creo que así como el mundo ha cambiado, la educación, la afectividad, la convivencia con los hijos tiene que cambiar. A mí me hubiera gustado que esto lo hubieran hecho mis papás conmigo. A lo mejor, pues, hoy en día nosotros lo hacemos con mi mamá. Mi papá era un poco más abierto, mi papá sí era más de fiesta, cotorreo, lo que tú quieras, pero siempre con un debido respeto. Nunca se dio esta flexibilidad, más que ya estos últimos años de poder yo platicar o acercarme a él. Pero es parte de la educación que ellos tuvieron, y si ellos no lo supieron hacer o no lo hicieron, más bien es porque no sabían cómo. Entonces, pues a nosotros sí nos toca. No es justificable porque tú ya estás en un proceso, estás en un grupo, lees, oyes una conferencia, esto, pues te toca transmitirlo y actuarlo con tu hija. Entonces, yo he visto, Juanita, a través de lo que tú escribes y compartes aquí en el grupo, en las publicaciones, que estás en esta lucha de tus emociones contigo misma.
y eso es muy loable. Pero también a la par hay que trabajar con el entorno. Nunca vamos a llegar al punto de decir, yo ya estoy bien, ahora sí ya voy a ayudar. Pues parte y parte, porque a lo mejor esta convivencia con ella te va a ayudar a quebrarte en ciertas cosas que tú necesitas para trabajar contigo. Todos somos un fluir. Eso es lo que yo te podría decir. Mi querida Margarita, yo fui muy feliz estos días, me pasaron cosas muy positivas y me doy cuenta que avanzo aún con unas dificultades todavía, ¿sabes a lo que me refiero? Yes, Margarita, sí, ya sé a lo que te refieres, pero estoy convencida que ya no es mi problema el sentir por otros y decidir ser feliz. Me da muchísimo gusto, mi querida Margarita, porque eso a lo que tú dices que sea a lo que te refieres, creo que tiene que ver mucho, y lo digo también por otras personas que me escribieron, que cuando tú sueltas el control al otro, te das cuenta que no tiene que ver conmigo. Entonces, qué fregón que tú dices, yo decidí ser feliz. O sea, yo decido disfrutar, yo decido ser feliz, yo decido lo que me está presentando la vida, vivirlo de la mejor manera. Yo lo decido. Puede que el entorno sea bien jodido, pero yo lo decido vivir bien. Y yo decido que no me va a afectar. Y yo decido ser feliz. Y eso es un poco la libertad, y te felicito. Yo ya había visto esos avances, pero me da mucho gusto que tú ya los estés viendo. Elena Delgado, espero que te recuperes pronto de la tos. Yo también. Saben que no me siento mal, sino que ahora que estuve de viaje hubo momentos que estuvimos a 0 grados, hubo otro día que estuvimos a -6, hubo otro día que estuvimos a 8 grados, y entonces todos esos cambios de temperatura y de fríos, sí ando un poquito con la garganta cerrada un poco. Pero mal, así como gripes otras que me han dado, no. Pero sí creo que son los cambios de ánimos, porque todavía llegué aquí a México y ayer tenía mucho frío, me sentía, pues aparte, después de un vuelo de casi 14 horas, pues sí, está uno cansado, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, felices y contentos. Y algo que yo me doy cuenta que sí puedo decirlo es que cuando tú logras separar la parte del cuerpo a la parte espiritual, físicamente me siento muy cansada, porque pues sí son 15 días más o menos de entre viajes, caminadas, cambios de temperatura, desveladas, traslados, mala comida, lugares maravillosos, pero físicamente hay un cansancio, vaya. Pero emocionalmente y espiritualmente me siento muy bien, me siento muy feliz y me siento tan bien que me quise conectar hoy, ¿no? Y lo digo en el aspecto de que cuando tú logras separar esas dos partes, hay un punto en el que yo decía, no puedo dar un paso más. Pero luego lo daba y luego llegaba al lugar donde íbamos a llegar y me maravillaba de lo que veía, que decía, es que de verdad, mientras no dejes de avanzar y no dejes de caminar, vas a llegar al lugar deseado, vas a encontrar lo que estás buscando, vas a ver cosas maravillosas, porque para mí, a pesar de ir a lugares, los que más o menos yo en redes sociales no soy muy de compartir, ni en Facebook tanto, uso más el Twitter o el Instagram, y allá no se permitían ese tipo de redes, solo el Instagram. Entonces hubo fotos que sí compartía yo, o mis fotos de perfil, que hubo cosas que yo viví que parecía niña chiquita, y que me doy cuenta que te puedes maravillar de lo creado por Dios. Hubo un momento en que yo estaba sentada en un lugar que era subir, antes de llegar a Efeso, y yo me senté a ver una puesta de sol, y entonces yo soy mi reflexión en ese momento, yo empecé a llorar y pasó una señora atrás de mí y me dijo, Rebe, ¿estás llorando? Y yo, y de repente yo me puse a ver y dije, es que ver tanta maravilla. Y mi reflexión era, es que el mismo sol que estoy viendo aquí es el mismo sol que veo en México, es el mismo sol que veo en mi trabajo, es el mismo sol. El contexto es la poca apreciación a veces, y que tienes que ver un atardecer tan bonito para darte cuenta que Dios te regala cosas, o ver un atardecer y saber a quién agradecerle. Y que, ¿por qué no decir, puta, me costó mucho esfuerzo estar aquí, me costó esto, y qué bonito, pero qué bonito que Dios te permite vivir esas cosas. Y bueno, todas son un montón de reflexiones personales, ¿no?
Juanita, si mis padres estuvieran, no sé si tendrían el gusto de verme mejor en muchos aspectos, pero segura estoy que ese proceso hicieron parte de este crecimiento. Así es, Juanita, todo tiene un porqué y créeme que yo tengo la convicción de que a lo mejor físicamente mi papá no lo ve, pero creo que lo comparto mucho espiritualmente con él. Laura Torres, gracias por tus deseos en Tierra Santa. No fui a Tierra Santa, pero fui a Efeso y a un lugar que se llama la Casa de María. Te agradezco de corazón. El autor que les dije del libro, dice Alicia, es Reinventarse, tu segunda oportunidad, de Mario Alonso Puig. Es una joya. Y creo que como estuvimos leyendo El Caballero de la Armadura Oxidada, me gustaría empezar este año con capítulos de este libro. Enriqueta Delgado, la Rebe, mis nietos son abandonados por mi hijo y mi nuera, nadie se quiere hacer responsable, están conmigo. Es un niño de 5 y otro de 3, no sé cómo hacerle. Ay, Enriqueta, pues son ese tipo de situaciones que no te podría decir en este momento porque necesitaría ver todo el contexto. Obviamente si tú te puedes hacer cargo de ellos, pues creo que con la familia sería lo mejor. Si tu hijo y tu nuera, si sus propios padres no se hacen cargo de ellos, pues me imagino que han de estar en un contexto de demasiada inmadurez o de consumo de sustancias o de una vida pues no muy equilibrada, ¿no? Inmadurez, como le querrás llamar. Uno de los autores que les digo que me gusta mucho, Borja Vilaseca, él dice que los padres que nos tocaron son los padres que necesitamos para nuestro desarrollo personal. Para la parte humana, y sobre todo a veces un poco espiritual o religiosa, no podemos comprender cómo unos padres se desentiendan de sus propios hijos, o cómo puede haber padres malos, y lo pongo entre comillas. Pero los hay. Y tal vez en este momento no podemos entender cuál sea el efecto o la causa por la cual tus nietos tienen que vivir eso. A mí me tocó una chica en asesoría que ya su mamá murió cuando ella tenía 2 años, no recuerda nada de lo que es tener una mamá. Su papá era adicto y pues se quedó con su papá como hasta los 7, 8 años, hasta que una tía se quedó con ella, ¿no? Una tía o un pariente de su papá. Pero en ese trayecto de los 7, 8 años le tocó vivir una infancia con un padre adicto muy difícil, de abusos, de golpes, de vivir en la calle, de indigencia, muy difícil. Ella llega conmigo a terapia a los 20 y tantos, con varios intentos de suicidio y ya con consumo de sustancias. Esto lo digo porque ella me lo ha permitido contar, en algunas de las sesiones, obviamente, cuando llegas a la parte de tocar ciertas fibras, ella lloraba y lloraba porque decía que no extrañaba a su mamá y quisiera saber lo que es tener un amor maternal, porque no le tocó vivirlo y en su barrote mental ella extrañaba a su mamá. Entonces un día yo le dije, bueno, pero la persona que te rescató, se hizo cargo de ti a los 9 años, ¿cómo te trataba? No, bien. ¿Te enfermabas y te cuidabas? Sí. ¿Te llevó a la escuela? Sí. ¿Te dio un hogar? Sí. ¿Te trataba diferente a sus hijos? No. Entonces, ella es una mamá para ti, ¿sí? Entonces, ¿cómo me puedes decir que extrañas el amor de una mamá? Porque mi mamá se murió. Por eso, es un barrote mental, no sé si me explico. Tú dices que extrañas a tu mamá, pero la vida sabiamente te puso una mamá que cubre ese perfil. No es tu mamá de origen, no es tu mamá, vaya, de vientre, pero ¿cumple todas las funciones de una mamá? Sí. ¿Te da el amor de una mamá? Sí. ¿Te cuida como mamá? Sí. ¿Te acercas a ella como una mamá? Sí.
Entonces, ¿por qué me dices que te hace falta una mamá? Si a los 20 y tantos años que tienes, y su cuestionamiento es porque estaba próxima a casarse, pues sí tienes con quien se pare a un lado de ti como tu mamá. Ya era otro contexto que entre su papá y la tía, ¿no? Pero voy al punto, si tú no logras ver el efecto propositivo de lo que está sucediendo, estamos todavía en esta parte del barrote mental y el esquema mental. Yo te diría, Enriqueta, si te vas a las cuestiones legales, pues es una cuestión complicada, porque también me han tocado casos. A lo mejor a veces hasta el DIF, si estás aquí en Jalisco, que es el esquema que yo conozco, desconozco en otros estados. Es muy difícil que se los quites porque interviene el DIF, intervienen algunas asociaciones que pueden retirar y puedes perder a los niños y esto y el otro. Y en la cuestión legal, pues la parte legal humana es difícil, ¿no? La desconozco. En la parte emocional, creo que si tú le quitas la cuestión de la emoción de tu hijo y su nuera y dejas de ver a los niños como, ay, pobrecitos, y lo empiezas a ver como, ok, es algo que ellos necesitan vivir, pero no tienen por qué dejar de vivir, como en este caso, el amor de una mamá o el amor de un papá. Y si tú o tu pareja se los pueden brindar o no, buscar las ayudas necesarias. O sea, yo creo que si tu lucha es que su papá y tu hijo y tu nuera se hagan responsables, no es tu lucha. Enfócate en esos niños, en lo mejor que tú puedas aportar hasta donde humanamente te sea posible. Y si no, entonces acompaña y sé un observador del cauce de la vida. Hay que entender que la vida sí tiene un cauce diseñado por Dios, ¿no? A mí mi fe me hace pensar que sí es así. Todo lo que sucede es porque Dios lo permite, porque es justo y necesario, porque la Biblia dice que nada sucede para mal. Todo sucede para bien de aquellos que aman a Dios. Hasta el que tus padres no te atiendan, hasta el abuso que viviste, hasta los golpes que recibiste, todo tiene un porqué que encontrarás más adelante. Si hoy en día a ti te causa conflicto por tu hijo y tu nuera, vive tu proceso emocional, pero enfócate en ayudar a los niños dentro de lo que te sea posible. Y si no te es posible, tal vez esos niños necesitan vivir parte de eso para un efecto que la vida tenga, que a lo mejor ni nos tocará ver a veces. Mi querida Rocío, a pesar de todo lo vivido, la verdad fui feliz y agradecida. Es que ese es el resultado que necesitamos todos. Evelia, Rebe, ¿a qué horas conectarse exactamente? Porque desde las 6 de acá de California y ahorita dices que ya te vas a despedir. Pues yo me conecté 7:30 de aquí y ahorita son casi las 9 de aquí. No sé si yo me puse mal o pues sí, todavía traigo el horario de aquí, según yo. Díganme si estoy bien o estoy mal. Empecé 7:30 de aquí, ¿no? Sí, ¿no? Ay, Evelia, ya me hiciste confundirme. Belén Arana, saludos. Héctor, Seca, saludos. Leti Torres, todavía trabajando conmigo misma y el resto de nuestras vidas, yo todavía a esta edad lo hago. Mina Rubio, mi hija también igual tiene 16 años, tiene un carácter súper fuerte. Es que es la edad más complicada, oigan. Yo siempre he dicho que la edad pues todas son, yo creo que toda esta etapa de desarrollo humano, creo que es la etapa más vulnerable y más complicada. Voy a hablarlo un poco en anatomía, un poco con lo que dicen las neurociencias y voy a concluir con eso. Hablemos de anatomía. Cuando nosotros nacemos, un bebé recién nacido tiene un cuerpecito con unas dimensiones pequeñas, ¿no? Hasta en el gestarse dentro del vientre materno. Así nuestro cerebro es pequeño. Y el cerebro nace con unas ciertas capacidades de acuerdo a la edad.
a la par se desarrolla el cerebro, se desarrolla el cuerpo, ¿no? Voy a ponerlo así, cuerpo, cerebro se van desarrollando. Y luego la complejidad del ser humano se va empezando a desarrollar. Cuando nosotros nacemos, dice un poco las neurociencias que el cerebro tiene como 3 fases. Y entonces la primera fase se le llama el cerebro primitivo o el cerebro reptiliano, que específicamente esas funciones del cerebro se encargan de la supervivencia, que es lo que hace un bebé cuando nace. Come, duerme, defeca. Es para lo que está diseñado el cerebro los primeros meses de vida, ¿no? Ya el cuerpo tiene la capacidad de respirar por sí solo, de moverse, pero no tiene todavía la coordinación. Inclusive imagínense un bebé, no sé si sea mito, porque hoy en día, y como yo no soy mamá, pero a mí me tocó mucho con mis hermanos de que hasta agárrale la cabecita, no se le vaya a caer que la mollera o no sé qué esto que decían. Y que, o sea, el bebé según su desarrollo no tiene ni siquiera la capacidad de sostener su cabeza. Tu cerebro ni el cuerpo le da para tanto. ¿Sí voy bien? Espero darme a entender. No se ha desarrollado el cerebro, se va apenas desarrollando el cuerpo. Y entonces empiezan las manitas, el movimiento, empieza, imagínate la magia para que el bebé sepa cómo absorber la leche del pecho. El bebé se va desarrollando y el cerebro se va desarrollando. Entonces, después ya los niños empiezan a agarrar el bibi, conforme van evolucionando tanto el cuerpo en movimiento, en desarrollo tanto físico, cerebral, pues ya 1 año, 2 años, o que empiezan a sostener la cabeza, que empiezan a gatear, y luego ya después, conforme se va desarrollando tanto el cuerpo y el cerebro, empieza la otra parte del cerebro, que es la parte del sistema nervioso central, que sí lo tienen un poco en el primitivo, pero ya empieza a haber más emociones. Ya los niños hacen gesto, todavía no hay ni lenguaje, pero ya hay emociones, hay enojo, hay alegrías, hay pucheros. Ese es el sistema nervioso central. Y después, conforme se va desarrollando, ya entra la corteza o la siguiente etapa del cerebro, que es un poco ya la cuestión del lenguaje, lo motriz y todas estas cuestiones. Y vamos evolucionando poco a poco. Yo lo decía una vez a un chico, a un cerebro de 4, 5, 6 años, pues ya le puedes empezar a enseñar colores, palabras, el abecedario, pero no le puedes enseñar álgebra, física, química. El cerebro no tiene la capacidad de hacerlo, no sé si me explico. Y a la par del desarrollo físico, el desarrollo cerebral, entra como una parte emocional poco a poco. Y según los estudios de anatomía, junto con neurociencias, el cerebro llegará a su máxima capacidad entre la etapa de la adolescencia, donde ya no crece más, pero se está desarrollando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces dicen que el cerebro tiene su último estiramiento de desarrollo entre los 15, 16 años hasta los 21, 22, que esta se supone que es la etapa de adolescencia. Es la plasticidad del cerebro, ideas nuevas, tanto físicamente hay un cambio, cerebralmente hay un cambio, emocionalmente hay un cambio. Yo creo que debería ser un programa para los adolescentes y los papás de adolescentes. Y entonces cuando generalmente y sobre todo yo que veo adicciones o comportamientos adictivos, es la etapa más vulnerable cuando están entre la secundaria y preparatoria. Generalmente, estadísticamente, las personas adictas iniciaron en esta etapa, 13, 14, 15, 16, 17, porque es una etapa muy vulnerable, es la etapa en que físicamente se están desarrollando, el cerebro todavía no está al 100% desarrollado, entonces están todavía en la parte de la corteza, no están en la parte de la corteza prefrontal, que es donde está el razonamiento, todavía están en la parte del sistema nervioso central y son todo impulsos. No razonan, todo brincan, todo vibran, todos se dejan llevar por la emoción. Es
parte del desarrollo del cerebro, pero también es parte del desarrollo físico y es parte del desarrollo emocional. Entonces, yo siempre he dicho que es la etapa más difícil. Y que muchas veces les digo a los padres, pues describe tú o remóntate un poquito cómo viviste tú esa etapa. Para mí, que yo no tengo hijos, imagínate, no, yo platicando con primos, amigos, personas que han ido a terapia conmigo, para mí nunca fue, no es una etapa que yo recuerde con mucha alegría. O sea, no, mi secundaria no fue la mejor del mundo, no fui amiguera. En la secundaria fue la etapa en que yo empecé más a tomar, a ser desmadrosa, a ser rebelde. Estuve en una secundaria de puras mujeres, entonces también tuve una etapa de cuestionamientos sexuales, de preferencia sexual. Fue una etapa bien difícil para mí la secundaria, o sea, muchos que eran amigos, yo no, para nada. Y la preparatoria, muy al contrario, después de estar en una etapa muy reprimida en la secundaria, la preparatoria para mí fue un... No, si ya empecé a tomar, para mí la prepa, pues ya era una prepa, ya me hacía la pinta, ya me iba a beber a las canchas, ya me manoseaba con hombres, ya pasaba de la etapa de mis dudas con mujeres a hombres y bueno, fue toda una cuestión, pues de vida loca que yo llevé, ¿no? Pero a lo que yo voy es que si tú tienes hijos adolescentes, tienes que entender todos estos cambios, tanto físicos, tanto bioquímicamente cerebrales y emocionales, porque la parte emocional, que independientemente de lo cerebral, tiene que ver con el entorno donde viven, con la infancia que han llevado, con los padres que tienen, con estas vivencias que han tenido. Entonces, dejen de diagnosticar a sus hijos, acérquense a ellos, pero no como terapeutas, no como padres, no como amigos, porque creo que para mí sí me parece, hay que tener una relación empática y amistosa, pero no ser amigos de tus hijos. Ellos tienen que entender que la autoridad eres tú, pero ellos tienen que tener también esta apertura de tener la confianza con sus padres, cosa que nosotros no vivimos. Muchos de nosotros estábamos en esta etapa de tenerle miedo a nuestros padres. Entonces, creo que hay que tener un poquito de demasiada paciencia, de que están forjando su carácter, pero no tienen que definirse por el carácter que tienen. Y es un poco ayudarles a conocerse. Y si no, pues, hija, toma terapia. O sea, yo siempre he dicho que la mejor etapa para tomar terapia, y los que han llegado conmigo, 16 años, 15, 16, 17, cuando todavía no tienes tantos problemas, más que emocionales y mentales, es la mejor etapa para tomar terapia. Es mi recomendación, Mina. Gusto verte de vuelta en México. Gracias, Katia. Un abrazote también. Irma, saludos. Lilian Morlas, ¿qué se puede hacer o qué me hace falta si ya trabajé la sanación de las heridas de la infancia? Me duele y sigo extrañando la ausencia de mi padre, el abandono de pequeña. Hay momentos que se olvidan y otros que está muy presente. Pues yo creo que no es cuestión de falta de hacer. Si ya las identificaste y ya las trabajaste, pues ya suéltalas. O sea, esa es cuestión, creo que ese es otro barrote mental que tenemos. No es tanto estar trabajando las heridas de la infancia, sino es entender que sí pasó, que sí sucedió, que sí esto, que sí el otro, pero que ya no están en el presente. Y es un poco el tratar de soltar el pasado. Ahí sí te diría, mi querida Lilian, que no te puede doler o no puedes extrañar algo cuando estás en la realidad. Por ejemplo, yo sentí melancolía en algunos momentos y hoy en día no necesito ir tan lejos. Hay días y momentos en que siento melancolía y extraño a mi papá. Y hay días que me llegan fotos, recuerdos, momentos, fechas. Y para mí es una frase que yo tengo mucho, lo escuché en una canción. La canción dice, hoy me haces falta.
de carne y hueso me haces falta. Yo siempre le he dicho, mi papá de carne y hueso me hace falta. Mi papá no me hace falta. Porque como lo dije ahorita, tengo esa paz. No es que sienta su presencia, pero estoy tranquila. La realidad me dice que no está. La realidad me dice que ya se murió. La realidad, el presente me dice que aunque lo extrañe, no va a pasar nada diferente. Y no me peleo con la realidad. Estoy consciente y veo la emoción. Hay días que de carne y hueso me hace falta. Hay días que su voz la quisiera escuchar. Hay días que hasta quisiera verlo renegar. Hay días que me quiero aventar una buena bebidas con él. Pero la realidad me dice que no es posible. Y entonces cuando yo me vengo a la realidad, vivo la añoranza y la suelto. Pero no sufro, ni me causa dolor, ni digo, ay, ¿por qué mi papá no está? Pues no está, es la realidad. Entonces, si tú dices que todavía te duele, aunque ya las trabajaste, pues qué bueno que ya las trabajaste y qué bueno que ya las identificaste. Lo que a mí me dice es que no sabes estar en la realidad. Y la emoción todavía pesa más que la realidad. Y yo necesito aprender a vivir en la realidad. Mientras yo no, o sea, pues es que la realidad es que no están. ¿Me duele? Sí, me duele. Pero no le dedico tiempo al me duele, no dialogo con el me duele. Me llegan añoranzas, sí me llega, pero la realidad me dice que no está. La realidad me dice que tengo que seguir viva. La realidad me dice que yo estoy sola, sin él. Pero no me cuento una realidad que no es, ni me cuento una realidad dramática, ni me meto en el dolor, ni me meto en nada, porque todo eso, vuelvo al punto, es mental y es una cárcel y un barrote mental que tú tienes que no te ha salido de él. Aunque tú me digas que ya lo has trabajado, aunque tú me digas que ya lo tienes identificado, y que perfecto, tienes más avanzado que otras personas que no lo han identificado, pero no sabes entonces estar en la realidad. Tu realidad todavía se pelea con tu idea. Y perdón, pero vivimos en la realidad. Todo lo que tú me digas son barrotes mentales y son ideas y son las que tenemos que salirnos de esa prisión. No sé si me expliqué. Enriqueta, saludos. Evelia, gracias, Orri. Ay, si estamos en el mismo horario, no, ya no entendí. Hoy me marcó tu marido y ya no le pude contestar. Hino Castilla, saludos. Juanita, Rebe, gracias, es gusto. Ay, muchas gracias. María Isabel Daza, bendiciones. A mí también me faltan mis papás y los extraño mucho, pero como dices, la realidad es que ya no están. Así es, María Isabel, yo solo le queda, o sea, voy al punto. Voy a hablar con lo mismo, no solo por lo de los papás, mi querida Lilian Morlas. A ver, a mí me violaron de chiquita. Si yo dijera, es que ya lo trabajé, ya lo identifiqué en mis heridas de la infancia, ya fue un retiro de sanación y todavía hoy en día digo que sufro, digo que qué injusta fue la vida, maldigo a la persona que lo hizo, culpo esa situación de algunas buenas o malas relaciones que tenga, entonces significa que no me he salido de ese barrote, aunque diga que ya lo reconocí, aunque diga que ya sé qué me pasó, porque la realidad es otra. A mí abusaron de mí, me violaron a los 8 años, tengo 44. ¿Qué me dice la realidad? La realidad es que hoy en día no me afecta para nada en mi vida. Es más, la he usado más. O sea, no me afecta. La realidad me dice que ya pasó. Entonces, me puedo acordar del acontecimiento. De mí depende la emoción que le meta y la interpretación que le meta. Si me conmisero, si me victimizo, si me enojo, si me resiento, si culpo a alguien, si me sale la ira. Esa ya es la interpretación que le está metiendo mi mente, pero a mí la realidad me dice que ya pasó. ¿Me explico? Si tú me dices, ¿qué me falta hacer?
pues yo te diría, lo único que te falta es entender la realidad. Pero es que estoy atorada. Eso no tiene que ver con identificar la herida. Eso tiene que ver con el barrote mental que todavía tengo para no salirme de ahí. Como lo dije hace un momento. Habrá cosas que yo digo que tengo identificadas, pero aquí estoy bien, aquí esto me dice mi mente y aquí está seguro. Pero yo necesito salirme de esos barrotes mentales. Porque este autor dice, no creas nada de lo que se te dice, todo cuestiónalo. Todo cuestiónalo. Y sobre todo cuestiona tus propias ideas y tus propios pensamientos. Porque entonces voy al punto, igual como decía ahorita mi querida Marisabel, pues a mí también me faltan mis padres, la realidad es que no están, pero los extraño. Y qué chingón, extrañalos. Yo hay cosas que digo, puta, me hubiera gustado que mi papá viera, mi papá ya va a cumplir 6 años, que mi papá viera cosas de los últimos 4 años para acá que he logrado. Me encantaría que las hubiera visto, me encantaría poderlo pasear en el carro que saqué, me encantaría haberle podido hablar y decirle, papá, o sea, era una situación personal, parte de ese viaje con mi papá. Me hubiera encantado hacerlo y claro que ese día lloré y me dio melancolía, pero no me impidió disfrutar el viaje y no me impidió sentir alegría que lo pude hacer. La realidad me dice que no está. Pero la realidad me muestra que, aunque físicamente no esté, viví con él esos pasos. No sé si me explico. Tú puedes decir, extraño mucho a mis padres, físicamente los extraño, de carne y hueso los extraño, pero el amor no se muere, ahí está. Y mientras ese amor lo tengas con dolor, por eso sufres. Mi amor no tiene dolor, al contrario, lo siento y siento muy fregón, aunque físicamente lo extraño porque mi mamá todavía vive. No sé si me doy a entender. Transforma ese dolor en algo confortable. La realidad es que no están, los extraño sí, pero siento amor. Y ese amor duele porque mi idea, mi deseo es que vivieran. Pero la realidad, voy al punto, me dice que no. Y eso no tiene solo que ver con la gente que ha muerto, lo digo de otra forma. Yo quisiera que mi pareja fuera diferente, pero la realidad me dice que no. Y yo sufro porque yo quiero cambiar la realidad con una idea que está en mi mente. Y sí lo digo por mi querida Chío. ¿Me explico? Porque voy al punto. Hoy que hablé con ella fue cuando me dijo, estoy muy convencida que no soy yo. Y qué chingón, porque la realidad siempre me da las respuestas correctas. Entonces yo sufro porque no sé aceptar la realidad tal y como es. Cuando yo vea la realidad, la deje de querer cambiar, y cuando mi mente deje de tener estos barrotes y estas ideas cuadradas, estructuradas, y como me decía esta persona en YouTube, no concuerdo contigo, no concuerdo contigo, no concuerdo contigo. Y yo después del quinto no concuerdo dije, no concuerda conmigo, y sigue viendo mis videos. O sea, somos bien pinches masoquistas. Yo hay güeyes que no concuerdo y ni los veo ni los escucho y no me importa si dicen cosas buenas o malas. Y otra gente que dice que son grandes predicadores y grandes motivadores, pues qué chido, güey, su mente necesita escuchar ese tipo de personas. En mi realidad no me parecen congruentes y no me afecta y no me peleo ni quiero convencer a los demás, porque todo en este momento es justo, necesario y preciso para que esa persona que escuche ese motivador, pues es lo que necesita su mente en estos momentos. Ni siquiera estoy diciendo que yo estoy más desarrollada o más atrasada, no, pero en algún punto esa persona a mí me dio algo, ya no me da y necesito otro tipo de personas. Que les decía de este asesino serial, cuando le dijeron, ¿qué pasó en ti en ese cambio? Y dijo, Platón. Dije, no manches, güey, o sea, qué fregón, porque yo siempre he dicho que a mí me ha aportado más la filosofía que la psicología. Y eso me confirma que si un asesino serial dice que lo que le ayudó un poco a ver esta luz de crecimiento personal fue la filosofía, ¡futa! Ni me interesa convencer a nadie, a mí me da respuestas. Y concluyo con esto.
No lo digo en mal plan, pero tanto para mi querida Lilian, para Isabel, para Chío, para muchos que en este punto tienen de repente conflictos emocionales con la realidad, sea cual sea, tenemos que entender que el problema no está afuera, es nuestra percepción. Y entonces, como dice Choco, cuando no sabemos controlar la mente se vuelve nuestro enemigo. Pero mientras no conozcas tu mente, mientras no sepas si tus barrotes mentales son reales, necesitas vivir lo que estás viviendo para poder llegar a este cuestionamiento. Porque es como, siempre lo he dicho, es como irnos desgajando poco a poco para ir teniendo como esta madurez o esta concepción de la realidad. En algún momento, todos, como lo dije, deseo que este inicio de año, que hay una frase que escuché hace tiempo y siempre la digo inicio de años, que decía alguien, bueno, ya pasó el 6 de enero, ya se acabó el simulacro navideño, ya dejemos de tanto pinche amor y alegría y volvamos a ser los mismos amargados de siempre. Y espero que no suceda con ustedes, que no sea solamente por este tipo de fechas y que ya es enero, ya todos chinguen a su madre, pues no. Que realmente tengas este deseo de vivir bien, de vivir en paz, de encontrarte contigo y de ser libre, de lo que tengas que ser. Yo desconozco la situación de vida de cada quien. Si tengas que ser libre de una relación que no te hace feliz, si tengas que ser libre de una persona que te hace sufrir, de ti mismo, de tu familia, de tradiciones estúpidas, de ideas que son irrealizables, de una sociedad que nos tiene estigmatizados y sobre todo con ideas bien pendejas, que seas libre del concepto de relación perfecta, que seas libre del control, que seas libre de todo aquello que te hace sufrir, para que entonces vivas en una realidad plena y en una realidad que no quieras modificar y que, aunque esta palabra no les guste a muchos, pero a mí me encanta, y que aprendas al solo por hoy y a fluir con la vida como viene, como está, y a que nada te haga sufrir. Hay momentos que salimos de la emoción, que nos pueden ganar, pero hay que volver al centro lo más pronto posible. Hasta a mí me pasa, pero creo que entre más cerca estés del centro, más cerca estés del equilibrio, los momentos que sales es más fácil volver. Pero entre más lejos estás del equilibrio y más lejos estás de la espiritualidad y más lejos estás del control de las emociones, estás en un desequilibrio total y eres víctima y presa de cualquier circunstancia. Hay que volver al centro. Para mí el centro es Dios, para mí el centro es el encuentro conmigo mismo, para mí el centro son las emociones, es a veces un poco el conocer, el leer, el tener cierta estructura, y conforme me voy alejando trato de regresar. Y luego leo algo, escucho algo nuevo. Esta persona que te digo no había conocido los podcasts de esta chava y yo no soy muy de podcast, la neta. Pues se me hicieron buenos, hay cosas reflexivas que me gustaron, hay cosas que no comparto, porque muestra a las personas de la cárcel como víctimas de, a lo mejor ya con un análisis como yo lo veo por mi carrera, me doy cuenta que no hay una víctima. Todas las personas que tienen una vida delictiva, todas las personas que tienen una vida de vicios, de dolor, todas tuvieron la libertad de elegir, aunque sea en la ignorancia. Pero en algún punto la ignorancia nos hace sufrir tanto que salimos de ella. Y esas personas, algunas, eligieron quedarse ahí. Y es la consecuencia. Algunas son víctimas de las consecuencias, pero cada quien es personal y cada quien decide. Y elige tú ser libre y decidir el camino de tu vida. Entonces, bueno, pues creo que próxima semana hablaremos un poco de este libro, Reinventarse, de Mario Alonso Puig. Hoy solamente hablé un poco de esta introducción de Reinventarse, pero
creo que cada capítulo nos va a dar. Como siempre, como les digo, como hice con el Caballero de la Armadura Oxidada, pues no solo será el capítulo, sino no los voy a llevar en orden, por lo que ustedes me escribieron y todo. Creo que la próxima semana hablaremos un poco de las emociones. Como lo dije ahorita, la ansiedad, la depresión, los miedos, la agorafobia, el trastorno déficit de atención y todas esas diagnósticos que tu mente te ha dado, que son irreales, son controlables con las emociones y con el conocimiento de uno mismo. Que pasen una excelente noche, que tengan un muy bendecido y muy placentero y un muy bienaventurado 2023, que se propongan metas, que se cumplan sueños. Yo ya tengo mi próximo viaje propuesto, espero también a fin de año realizarlo, y que no solo sean metas largas o metas grandes o metas pequeñas, sino que poco a poco tengan esta visión del crecimiento y de ir caminando hacia él. No es una película. De hecho, les digo cómo está. Porque la verdad él sí tiene un perfil de psicópata, aunque ya está rehabilitado. Creo que si lo sacaran, la cárcel lo contiene, pero no es un, ¿cómo les podría decir? Pues no se me hace una persona que se ha rehabilitado, pero no al 100. Ay, no lo encuentro. Dejen ver cómo se llama, porque no lo encuentro. Así está como El asesino del arco iris, pero la entrevista que le hace a esta chava se me hizo buena. Es este. Así está, es él. Se los voy a poner, pero así está, se llama El asesino del arco iris. Está, no sé cómo lo pueden buscar. Saskia, Privadas de la Libertad, episodio 1. Él ya tiene ahorita 10 y tantos años, pero inclusive la forma en cómo habla, el esquema como tú lo ves, hubo cosas que él en este caso, pero en otros documentales de él, hablaba su forma tan violenta de hablar. Él ya ahorita, después de cierto tiempo, lo atribuye a la reflexión de la prisión y lo que le dio Platón y el conocimiento, y sí hay cierto crecimiento, pero sí creo que sí entra en un perfil de psicópata, que eso, bueno, ya es la percepción de cada quien. Pero sí lo pueden buscar como en Raúl Ociel Marroquín, El asesino del arco iris, que no siempre es información que me gusta compartir, porque esta no es propositiva, es un poco más de estudio, pero hay ciertas cosas de la forma en que habla, que yo en este punto al final de la entrevista, como lo digo, él lo decía, si yo pudiera regresar el tiempo, fue en el momento en el que en el ejército me dijeron, no te vayas, tienes un futuro, y él tomó la elección de desertar y tener una vida delictiva. Él tomó la decisión. Todos tenemos la capacidad de tomar las decisiones y asumir o vivir las consecuencias que tomamos. Por eso lo digo ahorita, si tú no sabes poner un límite o tú no sabes tomar una decisión, ya decidiste. Hay una frase que a mí me dijeron en terapia. Cuando yo estaba en un proceso de terapia, yo siempre decía que no sabía decir que no. Y esta persona me dijo, ¿eliges no elegir? O sea, yo le decía, ¿por qué tengo yo que decidir? No quiero decidir. Y entonces me dijo, eliges no decidir. O sea, eliges no elegir. Y yo, sí, yo no quiero decidir. Y me dijo, ya decidiste. Tú estás decidiendo no hacer nada. Y yo, no, espérate, yo no quiero tomar una decisión. Por eso, Rebeca, eliges no tomar la decisión, ya decidiste, ya elegiste. Y yo, no, pero no es lo que yo quiero. Entonces decide lo que quieres. Elijo no elegir es decidir. O elijo no elegir es elegir de todos modos. Es como un juego de palabras, pero si lo reflexionas un poco, no hacer nada estás haciendo. De todos modos estás decidiendo.
Entonces, mejor elige hacer lo que tienes que hacer. A pesar de que otras personas no se vean beneficiadas con tu decisión, a pesar de que tu decisión puede ser algo aparentemente malo, pero elegir no elegir o elegir no decidir, ya estás decidiendo. Y tal vez el elegir no decidir, lo que está resultando no es lo que tú quieres. Y eso me parece incongruente. Que creo que es un juego de palabras, pero si lo reflexionas como lo digo, te puede dar un poquito de luz. Que pasen una excelente noche. Nos encontramos el próximo lunes, primeramente Dios. Y estamos aquí en contacto. Feliz 2023. Y bendecido para todos. Hasta luego.